Bueno, siempre está en permanente duda no solo la calidad del servicio que entrega, sino también la sustentabilidad financiera del sistema, partiendo por los problemas de algunos operadores. Sin embargo, uno de los principales enemigos para el funcionamiento adecuado del Transantiago es la evasión, que se ha duplicado en 9 años. La probabilidad de descubrir a quién elude el pago de pasajes cercana a cero, y por eso las multas no son un gran disuasivo. Nos vamos a ocupar de este tema. Está con nosotros aquí en el estudio Alejandro Tirachini, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos en términos generales lo que ustedes han investigado justamente respecto de, en una definición general, cómo ven que está funcionando el Transantiago ahora. Sí, en lo que nos enfocamos es en ver cuáles son los principales problemas hoy día, y desde mi punto de vista el principal problema hoy es la evasión, que está en un nivel en el que hemos catalogado como insostenible financieramente, y nos pusimos a estudiar cuáles son las variables que pueden explicar por qué en Santiago hay un nivel de evasión exagerado y qué es lo que se hace en otras partes para tratar de combatir este flagelo. ¿Y cuáles son esas razones o lo que se hace en otros lados? Sí, bueno, entonces el diagnóstico primero nos enfocamos en 3 variables principales, que son el nivel de la multa, ¿cierto? Como un evidente disuasivo que debería ser para que la gente no evada. La probabilidad de que a ti te pillen, que es lo que en el fondo tú ves al momento de evadir o no. Las variables que las personas toma en cuenta es, bueno, si me van a pillar o no haciendo esto ilícito, y segundo, mi castigo. Y tercero es una variable socioeconómica que hemos llamado el nivel de gasto o, claro, la tasa de gasto, que es la proporción de mis ingresos que yo gastaría en transporte público si es que hago 2 viajes al día en bus para ir a trabajar, por ejemplo. Sí, porque está esta idea de que Transantiago es relativamente caro para los ingresos de las personas, especialmente para las personas del primer quintil de ingresos. Claro, por eso que quizá eso es lo que se mira que interesante, porque nosotros siempre decimos que hay un porcentaje, sin el dato puntual que tú planteas, que hay un porcentaje de personas que no pagan y esa plata de su presupuesto ya la incorporaron a otra cosa. Claro, el evasor duro, en el fondo, el evasor que evade bajo todas circunstancias, es aquel que efectivamente incorporó ya ese ingreso extra o ese ahorro extra como parte de su ingreso. Entonces, si vamos por parte, a lo que llegamos es a que el nivel de multa que se cobra en Santiago resulta que no es bajo, es incluso más alto que en Berlín, más alto que en Madrid, más alto que en Bogotá. Entonces la cosa aparentemente no va para ahí. Bueno, ahí hay otro problema, que es que la multa al final solo, en la situación actual, solo el 35% de la gente lo termina pagando, porque hay una serie de triquiñuelas que la gente puede usar para no pagar la multa una vez que es multado. Entonces, por el lado del nivel de la multa no va, sí de hacerlo más dura, en el sentido de que la gente pague. Y lo que encontramos fue que el pecado capital de Transantiago está en el nivel de fiscalización, porque aquí se fiscaliza demasiado poco en relación a cualquier estándar internacional, y eso la gente la ve, o mejor dicho, no lo ve, porque claro. Es muy improbable que a ti te fiscalicen. Lo que nosotros estimamos fue lo que en la literatura científica se llama la tasa de inspección, que es la probabilidad promedio de que a ti te fiscalicen, y en Santiago resultó ser 1 en 1000. O sea, de cada 1000 viajes en promedio que alguien realiza en bus, lo van a fiscalizar una vez. ¿Ya? Y ese valor es 5 veces más bajo que la ciudad que le sigue, que encontramos que fue Berlín. Y de ahí en adelante, todas las otras ciudades tienen niveles de inspección mayores a 5 veces que el que sucede en Santiago. Entonces, la conclusión de todo esto es que básicamente en Santiago se evade principalmente porque es fácil, porque la probabilidad de que te pillen es cercana a 0, y si me pillan, más aún existe una probabilidad de que no me fiscalicen, porque la fiscalización que se hace actualmente no es eficiente, en el sentido de que se suben solo 2 fiscalizadores por bus, agarran a uno con 2 evasores, los tienen que bajar con bus, y abajo están con carabineros, y el bus sigue. Entonces arriba puede haber otros evasores que se salvan. Entonces la principal recomendación a la que llegamos para reducir el problema de la evasión significativamente en Santiago es aumentar de forma considerable la fiscalización. Mira qué potente esto, ¿eh? Sí, estaba pensando en, tú ponías el ejemplo de, hay un tema de cultura heavy, porque tú ponías el ejemplo de Berlín,
bueno, hace muchos años, pero me tocó estar para el Mundial de Fútbol que se hizo allá. Y tú para entrar al metro, no pasas por una, como acá, por donde tú pasas, pones el boleto y tienes que acceder. Si alguien quiere, puede perfectamente meterse al metro y no pagar. Pero perfectamente, porque están las máquinas y todo, pero pagan todo, po. Pagan igual, todo, entendiendo que hay una cosa cultural de que hay un tema de subsidio, digamos, para todo. Esta falta de fiscalización tiene que ver con una cosa humana, de sistema, de estructura, porque estaba pensando, como bien dices tú, meter más fiscalizadores no es tan sencillo, digamos, Sí. más fiscalizadores, empezar a bajar gente y todo eso. ¿Habrá algún tema de estructura, de sistema, de diseño que podría solucionarlo de otro modo? Efectivamente, hay un tema de presupuesto y hay un tema sistémico, que es que en Santiago es la única ciudad que yo conozco al menos en la que la fiscalización se debe hacer con carabineros. Y es ahí donde está el cuello de botella, porque obviamente los carabineros no están para esto, ¿cierto? Entonces, hartas cosas más que hacer, ¿no? efectivamente, entonces lo que se debería hacer es aumentar lo que nosotros decimos en un orden de magnitud la fiscalización y abrir la posibilidad de que se haga sin carabineros. Se entiende que va a haber lugares y periodos del día o instantes, eventos en los que por razones de seguridad se va a tener que contar con carabineros, pero eso no es ni toda la ciudad ni las 24 horas del día. Por lo tanto, sacarse esta mochila de tener que hacerlo con carabineros es una clave. Estamos conversando, ustedes escuchan a Alejandro Tirachini, él es académico de la Universidad de Chile, e investigador también del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Alejandro, en una perspectiva de la sustentabilidad, ¿cómo visualizan ustedes este problema y qué opciones, pues tú dices que no es sustentable financieramente No, mantener esta situación, qué opciones hay y cómo visualizan eso de acuerdo al trabajo que ustedes han hecho? sí, no, la industria en el largo plazo no se sustenta con un 30% de evasión, que más encima ha ido creciendo. Y aquí hay un problema multisistémico que se tiene que atacar por diversas partes. Por un lado está la disminución de la evasión, ¿cierto? Donde desde nuestro punto de vista es una clave aumentar la fiscalización y que además el gobierno se asegure que la gente va a pagar la multa. Está, bueno, otro tema que es lo de un subsidio focalizado en la demanda, que no hemos hablado, pero a lo que llegamos en esta investigación es que para una familia del primer quintil de ingreso, si hiciera su viaje en transporte público para ir a trabajar, el nivel de gasto iría alrededor del 20% del ingreso. Y eso es demasiado para una familia en general. Entonces es evidente que ahí hay una presión socioeconómica para tratar de ahorrar dinero y de lo que hablamos es de crear un subsidio a la demanda focalizado, por ejemplo, en el primer quitil de ingreso que le reduzca sus gastos de transporte a la mitad. Y por otro lado está el tema de que en general los ingresos de Transantiago han ido disminuyendo porque ha ido disminuyendo la demanda paulatinamente y los costos por otro lado están aumentando y para eso se necesita una batería de elementos de operación para por un lado disminuir los costos, por ejemplo la creación de un mayor número de pistas solo bus para aislar a los buses del tráfico, las cuales deben ser fiscalizadas. Lo que sucede en Santiago es que no se fiscalizan, entonces los automovilistas las invaden. ¿Por qué? Porque al disminuir la congestión para el sistema de buses, este es más eficiente en el sentido de que se disminuye el costo por bus kilómetro de circular y se puede aumentar la frecuencia, ¿cierto? Porque los mismos buses dan más vueltas a la ciudad si su tiempo de viaje disminuye, se hace el servicio más atractivo y por lo tanto se entra en un círculo virtuoso en el fondo, en el que se revierte la tendencia o se podría revertir la tendencia a la baja en la demanda, el sistema es más barato. Por lo tanto, ahí se atacan las dos variables, que es la disminución de la demanda y el aumento de los costos. Ese es uno de los tantos ejemplos de medidas a aplicar para tratar de disminuir esta encrucijada en la que está Santiago en el fondo, que en el que aumentan los costos, disminuyen los ingresos para un sistema que tiene un subsidio fijo, en el fondo en el que hay que entrar a transar con el Congreso el aumento de subsidios, lo cual es un tema políticamente muy sensible. Hay mucha gente que comenta, digamos, leyendo acá el Twitter del programa y todo, hay muchos que argumentan lo malo del servicio o los errores del servicio como motivo o razón para la evasión. ¿Aparece esa razón cuando ustedes investigan, cuando buscan los diagnósticos? ¿Y qué te parece ese argumento? Sí, hay perfil que ya se ha hecho de los evasores y las razones principales son
las dos razones principales que los evasores señalan para evadir es, uno, la calidad de servicio, y dos, el costo. O sea, en el fondo que yo no tengo mucha plata y por lo tanto me sirve más, me ahorro plata evadiendo. Ahora, esa segunda excusa, más que motivo, yo prefiero hablar de excusas, es más atendible por lo que acabo de decir antes, ¿cierto? Porque efectivamente para una persona del primer quintil de ingreso el porcentaje que se gastaría en transporte si es que pagara todos los días es bastante alto. El de la calidad de servicio me parece bastante poco justificable, ¿cierto? Porque en el fondo le estás pidiendo a un servicio que sea bueno cuando el 25 o el 30% de la gente no paga. Entonces ahí obviamente que hay un contrasentido. O sea, el no pagar como protesta por la calidad de servicio, yo creo que no se sostiene bajo ningún punto de vista. Es como ir a un restaurante donde el 25% de la gente hace perro muerto, ¿cierto? Claro. Y mi excusa es, no, yo no pago porque la comida es mala, pero por otro lado, el dueño del restaurante te está diciendo que ¿cómo quieres que te sirva comida buena si es que hay un 25% de la gente que no me paga? Claro. Eso. ¿Entonces Santiago es caro comparado con otros sistemas latinoamericanos? La tarifa, si tú haces solo un viaje, sí es alta. O sea, sin embargo, la ventaja que tiene Transantiago es que está integrado tarifariamente los buses consigo mismo y los buses con el metro. Entonces, para la gente que se sube a dos vehículos o que hace combinación bus-metro, por ejemplo, no es tan caro si se compara, por ejemplo, a sistemas en Brasil, donde el metro con los buses no están integrados. Y ahí la gente que para hacer su viaje anda en bus y en metro debe pagar dos tarifas. Entonces ahí a donde está el subsidio principal de Transantiago. Y el tema de los viajes combinados es relevante porque en promedio en Santiago se hacen 1,5 etapas por viaje. Por lo tanto, el número de personas que se beneficia de la integración tarifaria y de que ese transbordo sea costo cero o costo muy bajo son mucha gente. Alejandro, muchas gracias por haber venido al programa. Muy interesante escucharte, muy amable. Fue un gusto y muchas gracias por la invitación. Alejandro Terracini es académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Nos estaba comentando, del desarrollo que ellos han hecho respecto al Transantiago y su sustentabilidad financiera, muy preocupante de acuerdo a los niveles de evasión, como lo escuchábamos recién.